Recibí un correo electrónico del abogado de mi madre. Me demandaba por daños morales porque no le permití estar en la sala de parto para mi segundo hijo. Valor de la demanda: 80, 0. Razón: alienación de los abuelos. El sobre blanco que contenía la notificación judicial llegó en una mañana ordinaria de lunes cuando yo estaba preparando el desayuno para mi hijo Gabriel de 3 años, quien jugaba felizmente en el piso de la cocina con bloques de construcción coloridos, sin imaginar absolutamente nada sobre la devastadora tormenta legal que estaba a punto de explotar en la vida de nuestra familia pacífica y funcional. Había construido cuidadosamente esta familia durante años de trabajo como gerente de recursos humanos en una empresa de consultoría empresarial, ganando un salario cómodo que me permitía proporcionar una vida estable y segura para mi esposo Eduardo y nuestro hijo pequeño, quienes representaban todo lo que realmente importaba en el mundo más allá de abstracciones profesionales y obligaciones sociales superficiales, que consumían tanto tiempo y energía sin ofrecer satisfacción emocional genuina. El cartero entregó ese sobre oficial con el sello del tribunal directamente en mis manos extendidas, a través de la puerta principal, sin ninguna advertencia previa o preparación mental para el contenido devastador que descubriría al rasgar nerviosamente el sello oficial, revelando documentos legales formales que iniciaban una demanda presentada por mi propia madre Regina contra mí por supuestos daños morales en la cantidad absurda de 80,000 reales. La demanda se basaba en una acusación completamente inventada de que yo había cometido un crimen inexistente llamado alienación de los abuelos, al supuestamente prevenir deliberada y maliciosamente su contacto con mi hijo Gabriel durante el nacimiento de un segundo hijo que nunca sucedió. Porque Gabriel era mi único hijo, y no había absolutamente ningún embarazo reciente, o parto del cual mi madre habría sido injustamente excluida. La confusión absoluta que dominó mi mente mientras leía y releía esos documentos oficiales, tratando de entender cómo mi propia madre había llegado al punto de contratar a un abogado profesional para demandar a su propia hija por una cantidad financiera sustancial, basada en un evento completamente ficticio que nunca había ocurrido en la realidad objetiva compartida por personas mentalmente sanas, apropiadamente conectadas con hechos verificables. En lugar de vivir en la realidad, mi madre parecía habitar permanentemente en mundos imaginarios poblados por resentimientos fabricados y conspiraciones paranoicas sobre hijos adultos, supuestamente conspirando maliciosamente para mantener a los padres ancianos alejados de las relaciones familiares que supuestamente merecían por derecho biológico, independientemente de comportamientos tóxicos que hacían la convivencia cercana emocionalmente insostenible para todos. Los niños inocentes debían ser protegidos de dinámicas familiares disfuncionales, en lugar de ser instrumentalizados como peones en batallas generacionales sobre control y poder disfrazadas retóricamente como defensa de los derechos legítimos de abuelas amorosas, injustamente alienadas por hijas egoístas y controladoras, incapaces de reconocer la sabiduría y los derechos fundamentales de generaciones anteriores. El sobre blanco inocente que había sostenido casualmente segundos antes se transformó instantáneamente en un símbolo tangible de una realidad de pesadilla, donde las relaciones familiares básicas habían sido completamente reemplazadas por procesos judiciales formales, mediados por abogados profesionales que cobraban honorarios sustanciales para traducir resentimientos personales complejos en lenguaje legal técnico. Estos abogados transformaban heridas emocionales subjetivas en reclamaciones monetarias objetivas cuantificadas precisamente en 80,000 reales, representando el supuesto valor financiero del sufrimiento psicológico causado por la exclusión de una sala de parto que nunca había sucedido, porque no había un segundo hijo, ni un nacimiento reciente del cual cualquier persona, incluida mi madre, podría haber sido razonablemente excluida. El ruido reconfortante de Gabriel jugando inocentemente con bloques de colores en el piso de la cocina contrastaba dolorosamente con el caos mental que dominaba mi procesamiento cognitivo, mientras trataba simultáneamente de entender las posibles motivaciones para una demanda tan absurda, basada en una premisa fáctica completamente falsa, mientras también intentaba decidir inmediatamente cuáles serían los próximos pasos prácticos. Necesitaba responder apropiadamente a una amenaza legal genuina, independientemente de cuán ridículas fueran las alegaciones subyacentes, porque los tribunales a veces validan reclamos aparentemente absurdos cuando las víctimas de demandas frívolas no se defienden adecuadamente a través de representación legal competente, capaz de demostrar sistemáticamente la falsedad de las acusaciones mediante evidencia objetiva y testimonios creíbles. Mi primera reacción instintiva fue simplemente llamar inmediatamente a mi madre Regina, exigiendo explicaciones sobre las motivaciones para una demanda tan extraña,
basada en un evento completamente ficticio. Pero rápidamente reconocí que cualquier comunicación directa podría ser maliciosamente interpretada o secretamente grabada para uso posterior fuera de contexto como evidencia distorsionada de comportamiento supuestamente agresivo o irrespetuoso. Esta comunicación podría validar retrospectivamente las narrativas de Regina sobre una hija problemática que justificaba la intervención judicial protectora de los derechos fundamentales de una abuela victimizada sistemáticamente por elaboradas conspiraciones familiares destinadas a distanciarla cruelmente de una relación amorosa con un nieto inocente que supuestamente anhelaba desesperadamente la presencia constante de una abuela materna en su vida diaria. A pesar de la evidencia objetiva que demostraba que Gabriel apenas conocía a Regina, debido a la distancia geográfica, y principalmente debido a mis elecciones conscientes de limitar su exposición a comportamientos emocionalmente manipuladores y psicológicamente tóxicos que caracterizaban las interacciones típicas con mi madre durante décadas de relación materna disfuncional, que finalmente había logrado establecer sobre bases saludablemente distanciadas. Después de años de terapia individual procesando traumas infantiles y principalmente desarrollando límites apropiados que protegían a mi propia familia nuclear de las influencias destructivas de la familia de origen, había logrado crear un espacio seguro para mi hijo, y esta demanda amenazaba con destruir todo ese progreso difícilmente ganado a través de mucho trabajo emocional y reflexión dolorosa pero necesaria. Eduardo llegó del trabajo aproximadamente 45 minutos después de que había recibido esa devastadora notificación judicial, todavía encontrándome sentada paralizada en la mesa de la cocina, sosteniendo documentos oficiales con manos visiblemente temblorosas, mientras Gabriel continuaba jugando inocentemente, sin saber nada de la tormenta legal que amenazaba con transformar dramáticamente las dinámicas familiares pacíficas. Nuestra vida se convertiría en un campo de batalla judicial formal, donde las relaciones personales íntimas serían públicamente diseccionadas por extraños profesionales que analizarían fríamente motivaciones complejas e historias traumáticas a través de lentes reduccionistas de precedentes legales y estatutos formales inadecuados para capturar completamente los matices de las disfunciones familiares generacionales que perpetúan patrones destructivos. Durante décadas se habían perpetuado comportamientos aprendidos y principalmente negativas sistemáticas a reconocer responsabilidades personales por conflictos relacionales, eligiendo consistentemente culpar a otros, en lugar de desarrollar conciencia crítica sobre contribuciones personales a ciclos viciosos de resentimiento y represalias disfrazadas retóricamente como defensa justificada de derechos legítimos. Estas supuestas defensas eran contra agresiones imaginarias perpetradas por conspiradores familiares inexistentes, que operaban maliciosamente detrás de escena para destruir relaciones fundamentales entre generaciones que supuestamente deberían amarse naturalmente e incondicionalmente simplemente por compartir lazos biológicos, independientemente de comportamientos concretos que demostraban sistemáticamente incompatibilidades fundamentales sobre valores esenciales. Eduardo era un hombre de piel oscura de 41 años que trabajaba como ingeniero mecánico en la industria automotriz. Su cabello negro comenzaba a mostrar crecientes hebras blancas en las sienes, dándole la apariencia de madurez prematura causada por responsabilidades profesionales estresantes, combinadas con presiones constantes de la vida familiar moderna, tratando de equilibrar simultáneamente carreras exigentes con paternidad presente, especialmente con el apoyo emocional para una esposa frecuentemente agotada por demandas conflictivas del trabajo formal y el cuidado materno intensivo de un niño pequeño que requería atención constante característica de la fase de desarrollo de 3 años, cuando la independencia emergente coexiste paradójicamente con la dependencia fundamental de adultos protectores, que proporcionan seguridad emocional y estructuras predecibles. Sus ojos marrones demostraban esa cualidad particular de preocupación constante característica de personas conscientes de las fragilidades fundamentales de existencias aparentemente estables que pueden ser repentinamente destruidas por eventos impredecibles que transforman vidas pacíficas en pesadillas ineludibles, donde certezas cómodas son reemplazadas por incertidumbres angustiantes que requieren navegación cuidadosa. Navegación a través de territorios desconocidos sin mapas confiables o guías experimentados, que ofrezcan direcciones claras sobre caminos apropiados a través de crisis complejas, que resisten soluciones simples o resoluciones rápidas,
falsamente prometidas por consultores superficiales que venden ilusiones de control sobre procesos fundamentalmente caóticos, gobernados por interacciones impredecibles entre innumerables variables, incluidas principalmente los caprichos de personas psicológicamente inestables que operan bajo la influencia de motivaciones irracionales, desconectadas de consideraciones lógicas, sobre consecuencias previsibles de acciones impulsivas tomadas sin reflexión adecuada sobre impactos devastadores en relaciones familiares frágiles, que dependen críticamente de la confianza mutua, fácilmente destruida, pero difícilmente reconstruida. Durante la siguiente hora, reporté meticulosamente a Eduardo toda la secuencia de eventos, desde la llegada del sobre oficial hasta mi lectura impactada de los documentos judiciales que revelaban una demanda presentada por Regina reclamando daños morales de 80.000 reales basada en su exclusión de la sala de parto de un segundo hijo inexistente, creando una premisa fáctica completamente falsa sobre un evento que nunca había ocurrido en la realidad objetiva compartida por todas las personas mentalmente sanas, apropiadamente conectadas con hechos verificables a través de registros médicos hospitalarios que documentaban que Gabriel era mi único hijo nacido hace 3 años, sin ningún embarazo posterior o nacimiento adicional, del cual Regina podría haber sido legítimamente excluida justificando reclamo legal por compensación financiera sustancial, reparando supuestos daños emocionales irreparables causados por alienación deliberada y maliciosa, perpetrada sistemáticamente por una hija controladora, conspirando activamente para destruir la relación sagrada entre una abuela amorosa y un nieto inocente, que supuestamente sufría profundamente por la ausencia de una presencia constante, de una figura materna extendida que proporcionaba sabiduría generacional. Especialmente amor incondicional, característico de abuelas dedicadas que invierten generosamente tiempo y recursos emocionales en el bienestar de descendientes directos, que representan continuidad biológica y especialmente legado familiar, que trasciende las limitaciones de vidas individuales mortales, a través de la perpetuación de valores fundamentales y tradiciones culturales cuidadosamente transmitidas a través de generaciones sucesivas, preservando identidades colectivas contra fuerzas homogeneizadoras de la modernidad destructiva, que sistemáticamente disuelve estructuras familiares tradicionales que históricamente proporcionaron estabilidad social y especialmente significado existencial para individuos aislados que enfrentan solos los desafíos abrumadores de existencias precarias en un mundo fundamentalmente hostil. Eduardo permaneció en silencio, procesando impactado a lo largo de mi narrativa detallada, su expresión cambiando gradualmente desde confusión inicial hasta incredulidad absoluta y finalmente hasta indignación creciente, haciendo que los músculos de la mandíbula se contrajeran visiblemente mientras consideraba mentalmente las implicaciones devastadoras de lo que yo estaba describiendo meticulosamente. A través de una voz superficialmente controlada, que enmascaraba el pánico subyacente sobre el futuro incierto de nuestra familia, que repentinamente enfrentaba una amenaza legal genuina, presentada por un pariente cercano, aparentemente operando bajo la influencia de delirios persistentes, o quizás simplemente bajo la guía de un abogado malicioso, que explotaba las vulnerabilidades emocionales de una clienta anciana solitaria, para generar honorarios profesionales sustanciales a través de litigios frívolos diseñados para extraer acuerdos financieros de víctimas intimidadas por procesos judiciales complejos que prefieren pagar cantidades moderadas evitando los costos más altos de defensas legales prolongadas, incluso cuando las acusaciones subyacentes son objetivamente falsas y fácilmente refutables, a través de evidencia documental simple, como certificados de nacimiento que demuestran inequívocamente que Gabriel era un hijo único sin hermanos subsecuentes, nacidos después del parto inicial hace 3 años, cuando Regina estuvo presente en el hospital, a pesar de mis preferencias iniciales de limitar visitantes inmediatos en la sala de parto, protegiendo la privacidad e intimidad de un momento vulnerable compartido principalmente con Eduardo. Como la pareja marital conscientemente elegida en lugar de con la familia de origen, cuyas presencias frecuentemente generaban tensiones adicionales innecesarias durante experiencias ya suficientemente desafiantes de partos complicados que requerían enfoque total en procesos fisiológicos intensos en lugar de navegación simultánea de expectativas emocionales complejas de múltiples observadores familiares, trayendo sus propias ansiedades y agendas personales a espacios médicos profesionales, organizados principalmente para maximizar la seguridad y el bienestar de madres y bebés, en lugar de acomodar deseos de parientes extendidos que querían participar activamente en experiencias que razonablemente pertenecen más íntimamente a los padres inmediatos que forman nuevas unidades familiares nucleares.
progresivamente separadas de familias de origen a través de procesos naturales de individuación adulta, estableciendo identidades independientes y principalmente eligiendo conscientemente con quién compartir momentos profundamente personales y vulnerables sin obligaciones automáticas de incluir a todas las personas biológicamente conectadas, independientemente de las cualidades de relaciones concretas desarrolladas. A través de años de interacciones, demostrando compatibilidades o incompatibilidades fundamentales sobre valores esenciales y expectativas básicas sobre comportamientos apropiados en contextos íntimos que requieren confianza mutua, y principalmente respeto genuino por límites claramente comunicados sobre preferencias personales legítimas que merecen honor automático en lugar de negociaciones conflictivas. Tratando decisiones individuales como ofensas personales, que requieren justificaciones elaboradas o compensaciones emocionales, restaurando egos heridos de personas incapaces de aceptar la autonomía fundamental de adultos independientes, que toman decisiones conscientes sobre sus propias vidas, sin necesitar aprobación externa de autoridades parentales, cuyos poderes legítimamente terminan cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad legal, especialmente cuando establecen sus propias familias nucleares que merecen prioridades absolutas sobre lealtades residuales a familias de origen que idealmente deberían celebrar independencias emergentes, en lugar de resistir resentidamente pérdidas inevitables de controles centrales sobre vidas adultas de descendientes biológicos que no son propiedades permanentes de los padres, sino individuos autónomos, mereciendo respeto incondicional por decisiones personales, incluso cuando estas decisiones no se alinean perfectamente con preferencias o expectativas de generaciones anteriores, que frecuentemente operan bajo influencias de normas culturales obsoletas, inadecuadas para realidades contemporáneas, caracterizadas por movilidades geográficas aumentadas y principalmente por crecientes diversidades de estructuras familiares legítimas. Trascendiendo modelos únicos tradicionales históricamente impuestos a través de presiones sociales conformistas que castigaban severamente desviaciones de patrones normativos estrechos, arbitrariamente definidos por mayorías temporales, ejerciendo poderes coercitivos sobre minorías vulnerables a través de mecanismos formales e informales de control social, perpetuando injusticias sistémicas. Retóricamente enmascaradas como preservación de valores fundamentales o protección de órdenes naturales supuestamente establecidos por autoridades trascendentes incuestionables que convenientemente justifican privilegios de grupos dominantes sobre grupos subordinados a través de narrativas elaboradas que legitiman desigualdades estructurales basadas en diferencias superficiales entre seres humanos, fundamentalmente iguales en dignidades esenciales que merecen reconocimiento universal, independientemente de características accidentales, como orígenes familiares, o principalmente como conformidades a expectativas arbitrarias sobre roles sociales apropiados determinados por accidentes de nacimiento, en lugar de por elecciones conscientes que reflejan valores auténticos, y principalmente compromisos genuinos con el bienestar colectivo. Trascendiendo intereses egoístas estrechos de individuos aislados, que buscan maximizar ventajas personales a través de la explotación de vulnerabilidades de otros, en lugar de a través de cooperaciones mutuamente beneficiosas que construyen sociedades justas, donde todos prosperan simultáneamente mediante redistribuciones equitativas de recursos y oportunidades garantizando dignidades básicas para todas las personas, independientemente de posiciones sociales heredadas, o principalmente, independientemente de capacidades individuales para competir efectivamente en mercados impersonales, que sistemáticamente privilegian a algunos, mientras marginan a otros a través de mecanismos aparentemente neutrales, pero fundamentalmente sesgados, que favorecen a quienes ya poseen ventajas iniciales, mientras progresivamente desventajan a quienes comienzan sin recursos adecuados para competir equitativamente en sistemas manipulados que favorecen a élites establecidas protegiendo privilegios a través de barreras formales e informales que previenen movilidades ascendentes de clases subordinadas mantenidas permanentemente en posiciones inferiores mediante negaciones sistemáticas de oportunidades educativas, principalmente a través de la perpetuación de narrativas ideológicas que naturalizan las desigualdades como resultados inevitables de diferencias meritocráticas, en lugar de como productos de injusticias históricas acumuladas a través de generaciones sucesivas de explotación y principalmente a través de violencias estructurales convenientemente invisibilizadas por discursos dominantes.
enfocándose exclusivamente en responsabilidades individuales, ignorando contextos sistémicos que determinan en gran medida resultados predecibles de vidas humanas organizadas socialmente a través de instituciones que perpetúan patrones establecidos, resistiendo cambios fundamentales que amenazan intereses de beneficiarios del status quo, operando bajo ilusiones de meritocracia, mientras disfrutan privilegios inmerecidos basados en suerte de nacimiento. En lugar de en esfuerzos genuinos o principalmente en contribuciones significativas al bienestar colectivo, que debería ser el único criterio para la distribución de recompensas sociales en sociedades verdaderamente justas, organizadas democráticamente, con participación igual de todos los miembros en decisiones. Procesos de toma de decisiones que afectan colectivamente vidas compartidas a través de interdependencias fundamentales que conectan destinos individuales con destinos colectivos de comunidades humanas, enfrentando juntas desafíos comunes de existencias finitas en un planeta frágil con recursos limitados que requieren cooperaciones responsables, en lugar de competencias destructivas que agotan insosteniblemente las bases materiales de vidas humanas dignas para las generaciones presentes y principalmente para las generaciones futuras, que heredarán las consecuencias de las elecciones contemporáneas sobre organizaciones sociales y principalmente sobre las relaciones con la naturaleza no humana, que proporciona condiciones básicas para posibles existencias humanas que dependen críticamente de la preservación de ecosistemas complejos, fácilmente destruidos, pero difícilmente restaurados, después de perturbaciones irreversibles causadas por actividades humanas irresponsables que priorizan ganancias inmediatas sobre sostenibilidades a largo plazo esenciales para supervivencias colectivas trascendiendo intereses particulares de individuos o corporaciones que maximizan ganancias privadas mientras externalizan costos ambientales y sociales a comunidades vulnerables y principalmente a generaciones futuras, que no participan en negociaciones presentes, pero sufrirán desproporcionadamente las consecuencias de decisiones tomadas hoy sin consideraciones adecuadas sobre impactos duraderos en futuros inevitablemente compartidos. Juliana todavía estaba procesando el shock inicial de esa demanda absurda, cuando su hermano menor Marcos llamó esa misma tarde mostrando que ya había sido informado por Regina sobre la acción legal presentada contra su hermana mayor, por supuestamente haber cometido alienación de los abuelos, excluyendo a la madre de la sala de parto, de un inexistente segundo hijo, creando una situación bizarra donde Gabriel, el único hijo de 3 años, había sido misteriosamente transformado a través de magia legal en un segundo hijo precedido por un hermano mayor fantasma, nunca nacido en la realidad objetiva, pero aparentemente existiendo plenamente en el universo alternativo. Habitado por Regina, donde narrativas paranoicas sobre elaboradas conspiraciones familiares reemplazaron completamente percepciones factuales sobre eventos verificables a través de simple evidencia documental como registros hospitalarios, o principalmente como memorias básicas de parientes cercanos, que presenciaron directamente eventos reales, en lugar de imaginar eventos ficticios convenientes para sostener resentimientos previos, buscando desesperadamente justificaciones retroactivas legitimando emociones negativas ya establecidas antes de identificar causas específicas, supuestamente generando esos sentimientos, a través de procesos invertidos, donde las conclusiones preceden la evidencia, en lugar de seguir lógicamente análisis cuidadosos de hechos objetivos sistemáticamente recopilados, a través de investigaciones honestas sobre realidades complejas que resisten simplificaciones convenientes, reduciendo matices importantes a falsas dicotomías entre víctimas inocentes y villanos maliciosos, operando en mundos imaginarios poblados por personajes unidimensionales en lugar de por seres humanos complejos, mezclando simultáneamente cualidades admirables y fallas significativas a través de personalidades multifacéticas progresivamente desarrolladas a través de experiencias acumuladas moldeando caracteres mediante interacciones continuas entre predisposiciones innatas y especialmente influencias ambientales, incluyendo particularmente relaciones formativas durante infancias vulnerables, determinando en gran medida patrones relacionales perpetuados posteriormente a través de vidas adultas, reproduciendo inconscientemente dinámicas aprendidas durante periodos críticos de desarrollo cuando cerebros plásticos absorben rápidamente información, formando conexiones neuronales duraderas, organizando el procesamiento cognitivo, y especialmente las regulaciones emocionales a través de estructuras psicológicas. La decisión de limitar drásticamente el contacto con Regina después del nacimiento de Gabriel no fue tomada a la ligera,
sino después de años de terapia individual procesando traumas infantiles y principalmente desarrollando comprensión crítica sobre patrones disfuncionales perpetuados a través de generaciones en mi familia de origen donde manipulaciones emocionales fueron normalizadas como expresiones legítimas de amor, en lugar de ser reconocidas como formas sutiles de abuso psicológico, causando daño duradero. Incluso cuando ejecutadas por personas alegando las mejores intenciones, pero incapaces o principalmente no dispuestas a reconocer cómo sus comportamientos afectaban negativamente el bienestar emocional de niños, que merecían protección en lugar de instrumentalización como extensiones narcisistas sirviendo. Necesidades egocéntricas de padres incapaces de amar genuinamente, más allá de proyecciones idealizadas. Mi terapeuta, la doctora Fernanda, durante sesiones semanales a lo largo de 3 años, había ayudado pacientemente a deconstruir narrativas internalizadas sobre culpa filial, donde yo automáticamente asumía responsabilidad por las insatisfacciones maternas de Regina, atribuyendo fracasos imaginarios míos en lugar de reconocer que los adultos son fundamentalmente responsables de sus propias emociones, y especialmente de las elecciones sobre cómo responder a frustraciones inevitables de vidas imperfectas, donde no todas las expectativas pueden ser satisfechas realísticamente, especialmente cuando estas expectativas son fundamentalmente irreales, basadas en fantasías sobre control total sobre destinos de otras personas, que poseen autonomías legítimas para hacer elecciones, divergiendo de las preferencias de otros, sin necesidad de justificaciones elaboradas, o compensaciones emocionales restaurando egos heridos. El gradual proceso terapéutico de establecer límites apropiados con Regina había sido emocionalmente agotador, pero absolutamente necesario para proteger mi propia salud mental y especialmente para romper ciclos transgeneracionales de disfunción familiar que yo estaba determinada a no perpetuar. Con Gabriel, a través de repeticiones inconscientes de patrones aprendidos durante mi propia infancia, donde necesidades emocionales legítimas fueron sistemáticamente invalidadas o completamente ignoradas, mientras expectativas irreales sobre desempeños fueron rígidamente impuestas a través de aprobaciones condicionales punitivamente retiradas, cada vez que comportamientos se desviaban mínimamente de guiones estrechos, arbitrariamente definidos, por autoridades parentales, operando bajo ilusiones de omnisciencia sobre qué sería mejor para los niños, sin ninguna consideración genuina, por las perspectivas o preferencias de aquellos cuyas vidas estaban siendo coercitivamente dirigidas. Gabriel estaba creciendo en un ambiente radicalmente diferente del que yo había experimentado durante mi propia infancia, caracterizada por inestabilidad emocional, y especialmente por imprevisibilidad sobre qué versión de Regina encontraría cuando, regresando de la escuela cada tarde, variando desde un encanto efusivo cuando estaba de buen humor hasta críticas devastadoras cuando sus frustraciones profesionales o personales necesitaban ser descargadas sobre objetivos convenientes que no podían retaliar efectivamente debido a las dependencias fundamentales de los niños respecto a los padres que controlan recursos materiales y especialmente aprobaciones emocionales esenciales para el desarrollo saludable de una autoestima positiva que permite una navegación confiada. A través de desafíos sociales complejos enfrentados durante la infancia y especialmente durante la adolescencia, cuando las identidades están siendo activamente construidas mediante experimentación con diferentes roles sociales y estilos relacionales. Adicionalmente, gestioné la mediación de conflictos interpersonales entre empleados que inevitablemente emergían en ambientes laborales, donde personas de diversos orígenes con personalidades variadas eran obligadas a interactuar estrechamente durante horas prolongadas. Diariamente, creando fricción ocasional que necesitaba ser abordada proactivamente antes de escalar a disputas serias que dañaran la productividad y principalmente envenenaran atmósferas organizacionales a través de resentimientos acumulados que se propagaban viralmente mediante redes sociales informales, conectando empleados más allá de estructuras jerárquicas formales oficialmente reconocidas en organigramas corporativos simplificados que solo capturaban parcialmente las complejidades de relaciones reales operando dinámicamente a través de interacciones diarias moldeando culturas organizacionales mediante normas emergentes, en lugar de mediante políticas formales impuestas desde arriba. Irónicamente, mi reconocida competencia profesional en navegar conflictos organizacionales complejos mediante mediaciones hábiles balanceando intereses de múltiples partes, mientras permanecía enfocada en el bienestar colectivo de la organización, contrastaba dramáticamente con mi aparente
Incapacidad para predecir o prevenir la catástrofe familiar que había explotado ese lunes por la mañana mediante una notificación judicial oficial, transformando una relación materna ya problemática pero funcionalmente manejable en una batalla legal formal que requeriría navegación a través de territorios completamente desconocidos, donde intuiciones desarrolladas mediante décadas de experiencias personales serían inadecuadas para desafíos legales técnicos que requerían experiencia especializada. De abogados profesionales traduciendo conflictos emocionales a lenguajes jurídicos formales que yo solo vagamente entendía mediante exposiciones casuales en películas o noticias. La sensación paralizante de incompetencia fundamental en un dominio tan central para mi identidad como hija, y principalmente como adulta responsable capaz de gestionar relaciones interpersonales complejas, era profundamente desestabilizadora para un autoconcepto laboriosamente construido mediante éxitos profesionales consistentes. Validando competencias en áreas que había elegido dedicar energías durante una carrera de 15 años en recursos humanos, donde había progresado sistemáticamente desde una posición inicial como asistente administrativa hasta mi rol actual como gerente supervisando un departamento completo con 6 empleados, reportando directamente a mí y principalmente asumiendo responsabilidades estratégicas para políticas organizacionales, afectando a cientos de empleados mediante decisiones en las que participaba activamente. Formulando durante reuniones ejecutivas mensuales donde diferentes departamentos coordinaban planificación integrada, alineando objetivos parciales con visiones corporativas más amplias articuladas por un CEO, a quien todos respetábamos profundamente. El sobre blanco permanecía sobre la mesa de la cocina, donde lo había dejado después de la lectura inicial conmocionada, revelando contenidos imposibles que mi mente luchaba por procesar racionalmente, tratando de reconciliar la realidad objetiva de la notificación judicial. Formal en mis manos con la completa absurdidad de las alegaciones subyacentes sobre alienación de abuelos, relacionada con el nacimiento de un segundo hijo, que nunca había sucedido, porque Gabriel era hijo único sin hermanos previos o subsecuentes, que pudieran haber sido objeto de exclusiones maternas durante partos hospitalarios, que Regina falsamente afirmaba haber experimentado, justificando demandas por daños morales, precisamente cuantificados en 80.000 reales, representando el supuesto valor financiero del sufrimiento psicológico causado por exclusiones deliberadas de momentos emocionalmente significativos, que los abuelos merecían presenciar según alguna lógica distorsionada que no podía comprender. La sentencia final llegó 6 meses después en un sobre marrón que recibí personalmente en la oficina del Dr. Enrique, durante una tarde lluviosa de jueves, cuando gotas pesadas golpeaban rítmicamente contra las ventanas panorámicas del 12º piso, ofreciendo una vista melancólica sobre la ciudad neblinosa que parecía reflejar perfectamente la turbulencia emocional que había dominado completamente los últimos meses de mi existencia, transformando rutinas previamente predecibles en secuencias interminables de ansiedades sobre resultados legales que determinarían fundamentalmente no solo cuestiones financieras relacionadas con hipotéticos pagos de indemnización, sino principalmente estructuras relacionales futuras, definiendo posibilidades de reconciliaciones o confirmando rupturas definitivas. Con una madre que, a pesar de todas las disfuncionalidades exhaustivamente documentadas durante el proceso judicial, seguía siendo la única madre que tendría, independientemente de sus imperfecciones características, que la terapia individual que había comenzado 3 meses atrás estaba gradualmente ayudándome a contextualizar dentro de historias familiares transgeneracionales más amplias, involucrando traumas no procesados inconscientemente transmitidos a través de generaciones sucesivas. De mujeres que nunca tuvieron oportunidades o recursos para cuestionar patrones disfuncionales, automáticamente heredados como si fueran naturales en lugar de socialmente construidos mediante condiciones históricas específicas, que podrían haber sido diferentes bajo circunstancias alternativas, facilitando desarrollos de relaciones maternas más saludables, basadas en respeto mutuo y principalmente en reconocimiento de la autonomía de hijas adultas que merecían vivir sus propias vidas sin interferencias manipulativas disimuladas como preocupaciones maternas, justificando invasiones de privacidad que violaban límites básicos que adultos funcionales establecían protegiendo espacios personales contra intrusiones emocionales, de miembros familiares que confundían intimidad con enredos que prevenían individuaciones saludables necesarias para madurez psicológica, permitiendo relaciones interdependientes en lugar de codependientes caracterizadas por fusiones de identidad que eran sofocantes para personas que valoraban autonomía sin significar rechazos de conexiones que seguían siendo importantes,
pero necesitaban ser reconfiguradas respetando necesidades de distancias que permitieran acercamientos libremente elegidos. En lugar de aquellos impuestos mediante culpa u obligaciones que eran armas emocionales usadas por padres manipuladores, controlando hijos adultos mediante chantaje emocional que explotaba lealtades familiares que todos internalizaban durante socialización en culturas que priorizaban colectividad sobre individualidad, creando tensiones entre deseos de independencia y necesidades de aprobación de figuras parentales, cuyas opiniones mantenían significancia desproporcionada, incluso cuando hijos adultos, racionalmente, reconocían que la aprobación parental no debería ser condición para autoestima, que necesitaba ser internamente derivada en lugar de externamente dependiente de validaciones de otras personas, incluyendo padres que frecuentemente eran las últimas personas capaces de proporcionar validación. Genuina porque inversiones emocionales excesivas en desempeños de hijos transformaban relaciones en campos de batalla competitivos, en lugar de fuentes de apoyo incondicional que caracterizaban crianza saludable, distinguiendo estas de crianza narcisista, donde hijos existían principalmente para satisfacer necesidades emocionales de padres, en lugar del reverso, que era apropiado reconociendo asimetrías fundamentales de relaciones parentales, donde adultos tenían responsabilidades de cuidar niños que no eligieron nacer, y quienes eran completamente dependientes del cuidado parental durante años formativos, que determinaban ampliamente desarrollos psicológicos futuros mediante cualidades de apego que niños formaban con cuidadores primarios que eran generalmente madres en culturas tradicionales, pero podían ser cualesquiera adultos consistentemente responsivos a necesidades de niños, validando experiencias emocionales mediante sintonías empáticas que eran fundamentos de seguridad emocional, permitiendo exploraciones confiadas de mundos basadas en conocimiento de que bases seguras estaban disponibles cuando se necesitaban, proporcionando consuelo durante angustia inevitable que niños experimentaban, descubriendo sus propias limitaciones y principalmente descubriendo que no todos los deseos podían ser inmediatamente satisfechos, porque realidades imponían restricciones frustrantes que niños necesitaban aprender a tolerar, desarrollando capacidades para gratificación demorada que eran esenciales para funcionamiento adaptativo. En sociedades donde cooperación a veces requería sacrificios de intereses inmediatos para beneficios colectivos a largo plazo, que justificaban costos individuales de corto plazo mediante reciprocidades esperadas que eventualmente compensarían sacrificios iniciales cuando otros reciprocaran cooperaciones en momentos futuros, cuando posiciones serían invertidas, y cooperadores previos se convertirían en beneficiarios de cooperaciones de personas que habían ayudado antes, estableciendo relaciones mutuas basadas en confianza construida mediante historias de interacciones positivas acumuladas a lo largo del tiempo, demostrando confiabilidades que eran valiosas en comunidades, donde reputaciones influenciaban acceso a recursos y especialmente a colaboraciones que multiplicaban capacidades individuales, mediante coordinaciones, permitiendo logros de objetivos que serían imposibles en aislamiento, pero que se volvían factibles cuando esfuerzos eran combinados mediante divisiones de trabajo que optimizaban eficiencias mediante especializaciones, permitiendo a personas enfocarse en actividades donde poseían ventajas comparativas, en lugar de intentar ser autosuficientes en todas las áreas, lo cual sería imposible dadas limitaciones de tiempo y capacidades que estaban desigualmente distribuidas a través de poblaciones que eran heterogéneas en talentos e intereses, que eran moldeados parcialmente por genética, pero principalmente por ambientes que ofrecían oportunidades diferenciales para desarrollo de habilidades mediante exposiciones a actividades, y especialmente mediante alientos de adultos que validaban esfuerzos incentivando persistencia a través de fracasos iniciales, que eran inevitables durante aprendizaje de habilidades complejas, requiriendo práctica deliberada, durante miles de horas antes de que maestría fuera alcanzada, permitiendo desempeños que parecían sin esfuerzo a observadores que no apreciaban la cantidad de trabajo invisible que había sido necesario para alcanzar niveles de competencia que hacían ejecución parecer natural cuando eran, de hecho, productos de entrenamiento extensivo que había automatizado secuencias de acciones mediante repeticiones que transferían controles de sistemas cognitivos deliberativos que eran lentos. ¿Te gustó la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay una historia más esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.